Mi nombre es María Elena Rodríguez, y nunca olvidaré el día en que mi vida cambió para siempre. Todo comenzó hace poco más de 3 años, cuando conseguí el trabajo de mis sueños como asistente ejecutiva de Alejandro Morales, uno de los abogados penalistas más reconocidos de la Ciudad de México. Recuerdo vívidamente mi primer día en la oficina, con mis manos sudorosas y el corazón latiendo a 1000 por hora mientras caminaba por el pasillo hacia su despacho. «Adelante», escuché su voz grave desde el otro lado de la puerta. Al entrar, me encontré con un hombre imponente, de unos 40 y tantos años, cabello negro con algunas canas en las sienes y ojos penetrantes color avellana. «Tú debes ser María Elena», dijo con una sonrisa cálida que contrastaba con su apariencia seria. «Bienvenida al equipo». Desde ese momento, supe que mi vida profesional estaba a punto de dar un giro emocionante. Alejandro era un jefe exigente pero justo, y pronto me di cuenta de que trabajar para él significaría largas horas en la oficina y frecuentes viajes. Sin embargo, estaba dispuesta a asumir el desafío. Los primeros meses fueron una vorágine de actividad. Aprendí rápidamente a manejar su apretada agenda, a coordinar reuniones con clientes importantes y a preparar documentos legales cruciales. Alejandro parecía apreciar mi eficiencia y dedicación, y poco a poco, nuestra relación profesional comenzó a evolucionar. Recuerdo claramente la primera vez que sentí esa chispa entre nosotros. Estábamos trabajando hasta tarde en un caso particularmente complicado, rodeados de pilas de documentos y tazas de café vacías. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando Alejandro se quitó la corbata y se desabrochó los primeros botones de la camisa, revelando un atisbo de su pecho bronceado. «María Elena», dijo con voz cansada pero cálida, «no sé qué haría sin ti. Eres invaluable para mí». Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sentí un hormigueo en el estómago y mis mejillas se ruborizaron. Sabía que estaba mal, que ambos estábamos casados, pero no pude evitar sentirme atraída por él. A partir de ese momento, nuestra dinámica cambió sutilmente. Los roces accidentales se volvieron más frecuentes, las miradas más prolongadas y las conversaciones más personales. Durante un viaje de negocios a Monterrey, cruzamos la línea que habíamos estado bordeando durante meses. Estábamos celebrando el éxito de un caso importante en el bar del hotel. Después de un par de copas, Alejandro me invitó a su habitación para revisar algunos documentos. Ambos sabíamos que era una excusa, pero ninguno de los dos quiso reconocerlo en voz alta. Una vez en su suite, la tensión era palpable. Alejandro se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. «María Elena», susurró, «sé que esto está mal, pero no puedo seguir negando lo que siento por ti». Sin pensarlo 2 veces, me lancé a sus brazos y nos fundimos en un beso apasionado. Esa noche marcó el inicio de nuestro affair. Al principio, me sentía terriblemente culpable. Pensaba en mi esposo, Carlos, y en nuestros hijos, pero la emoción y la pasión que sentía con Alejandro eran demasiado fuertes para resistirlas. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y atrevidos. Robábamos momentos en la oficina, aprovechábamos cada viaje de negocios y nos escabullíamos para encuentros clandestinos en hoteles de la ciudad. La adrenalina de lo prohibido solo aumentaba nuestro deseo. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en su oficina revisando unos documentos cuando de repente Alejandro se levantó y cerró la puerta con llave. «No puedo concentrarme contigo tan cerca», dijo con una sonrisa pícara. En cuestión de segundos, estábamos besándonos apasionadamente sobre su escritorio, tirando papeles al suelo sin importarnos nada más que nuestro deseo mutuo. A medida que pasaba el tiempo, nuestra relación se volvía más intensa y compleja. Alejandro me confiaba sus preocupaciones sobre su matrimonio, y yo le hablaba de mis frustraciones con Carlos. Nos convertimos en confidentes, amantes y cómplices. Sin embargo, la culpa nunca desapareció por completo. Había noches en las que me despertaba sobresaltada,
pensando en lo que estaba arriesgando. Mi familia, mi reputación, todo estaba en juego. Pero cada vez que intentaba poner fin a nuestra relación, Alejandro encontraba la manera de convencerme de continuar. «Somos almas gemelas, María Elena», me decía mientras acariciaba mi rostro. «Lo que tenemos es especial. No podemos renunciar a ello». Y yo, débil ante sus palabras y sus caricias, cedía una vez más. Así transcurrieron 3 años de pasión desenfrenada, secretos y mentiras. Nuestra relación se había convertido en una montaña rusa emocional, con momentos de éxtasis seguidos por periodos de culpa y ansiedad. Pero a pesar de todo, no podía imaginar mi vida sin Alejandro. Poco sabía yo que pronto todo estaba a punto de derrumbarse. La burbuja en la que vivíamos estaba a punto de estallar, y las consecuencias serían más devastadoras de lo que jamás hubiera podido imaginar. Mirando hacia atrás, me pregunto si habría tomado decisiones diferentes de haber sabido lo que estaba por venir. Pero en ese momento, cegada por la pasión y la emoción de lo prohibido, solo podía vivir el presente, sin imaginar el alto precio que tendría que pagar por mis acciones. Mientras mi relación con Alejandro florecía en secreto, mi vida familiar se desmoronaba lentamente, como un castillo de naipes golpeado por una brisa imperceptible pero constante. Mi matrimonio con Roberto, que había comenzado con tanta promesa y esperanza, se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Recuerdo vívidamente el día en que conocí a Roberto. Éramos jóvenes estudiantes universitarios, llenos de sueños y ambiciones. Yo estaba en mi 2.º año de la carrera de Derecho, y él estudiaba Ingeniería. Nos conocimos en una fiesta de la facultad, y fue como si el mundo se detuviera por un momento, cuando nuestras miradas se cruzaron. «Hola, soy Roberto», dijo con una sonrisa tímida, extendiéndome su mano. «María Elena», respondí, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Esa noche bailamos, reímos y hablamos hasta el amanecer. Fue el inicio de un torbellino de romance que nos llevó apenas unos meses después a enfrentar una noticia inesperada. Estaba embarazada. Con apenas 20 años y en medio de nuestros estudios, la noticia fue un shock. Recuerdo la cara de Roberto cuando se lo dije, una mezcla de miedo y determinación. «Vamos a salir adelante juntos», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Nos casaremos y formaremos una familia». Y así lo hicimos. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos. 9 meses después, nació nuestra pequeña Sofía. Verla por primera vez fue un momento mágico, sus pequeños dedos aferrándose a los míos como si nunca quisiera soltarme. Los primeros años fueron difíciles pero hermosos. Malabareábamos entre los estudios, el trabajo a tiempo parcial y el cuidado de Sofía. Roberto demostró ser un padre dedicado, siempre dispuesto a cambiar pañales o a quedarse despierto toda la noche cuando Sofía tenía fiebre. 3 años después, cuando por fin habíamos logrado cierta estabilidad, llegó nuestro segundo hijo, Diego. Recuerdo la emoción de Sofía al conocer a su hermanito, sus ojitos brillantes de curiosidad y amor. «Mami, ¿puedo cargarlo?», preguntó con su vocecita infantil. «Claro que sí, mi amor», le respondí, ayudándola a sostener al bebé con cuidado. «Pero recuerda que es muy pequeñito y frágil». Durante esos años, Roberto y yo formamos un equipo sólido. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras carreras, nos turnábamos para cuidar a los niños y tratábamos de mantener viva la llama de nuestro amor. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Quizás fue el estrés acumulado, o tal vez simplemente crecimos en direcciones diferentes. Las conversaciones que antes fluían naturalmente se volvieron forzadas. Los momentos de intimidad se hicieron cada vez más escasos. Nos convertimos en compañeros de casa más que en amantes. Recuerdo una noche, unos meses antes de conocer a Alejandro, cuando intenté hablar con Roberto sobre lo que estaba pasando entre nosotros. «Roberto, ¿no crees que deberíamos hacer algo para mejorar nuestra relación?», le pregunté mientras los niños dormían.
Él levantó la vista de su laptop con una expresión de cansancio en su rostro. ¿A qué te refieres, María Elena? Estamos bien, ¿no? Tenemos una buena casa, los niños están sanos, ambos tenemos buenos trabajos. Sí, pero ¿qué hay de nosotros? Ya casi no hablamos, no salimos juntos. Roberto suspiró profundamente. Estoy cansado, María Elena. Trabajo duro para mantener a esta familia. ¿No es suficiente? Esa conversación me dejó un sabor amargo. Me di cuenta de que Roberto y yo nos habíamos convertido en extraños que compartían una casa y la responsabilidad de criar a 2 hijos. Cuando comencé mi aventura con Alejandro, la culpa me carcomía por dentro. Cada vez que miraba a mis hijos, sentía como si les estuviera fallando. Sofía, ahora con 10 años, era una niña inteligente y perceptiva. A menudo me preguntaba si notaba los cambios en mi comportamiento. «Mami, ¿por qué ya no cenas con nosotros?», me preguntó una noche después de que llegué tarde del trabajo, o más bien, de un encuentro con Alejandro. «Lo siento, mi amor. El trabajo en la oficina ha estado muy pesado últimamente», le respondí, sintiendo cómo la mentira me quemaba la garganta. Diego, con sus 7 años, era más inocente, pero aún así, notaba que algo no estaba bien. «Mami, ¿por qué papá y tú ya no se dan besos como antes?», me preguntó un día, con sus grandes ojos marrones llenos de confusión. Esas preguntas me destrozaban por dentro. Me sentía como la peor madre del mundo, dividida entre el amor por mis hijos y la pasión que sentía por Alejandro. Intentaba compensar mi ausencia con regalos y atenciones exageradas cuando estaba en casa, pero en el fondo, sabía que no era suficiente. Roberto, por su parte, parecía haberse resignado a nuestra nueva dinámica familiar. Se volcó aún más en su trabajo y en el cuidado de los niños. A veces, cuando lo veía jugando con Sofía y Diego en el jardín, riendo y disfrutando de su compañía, sentía una punzada de culpa tan fuerte que me dejaba sin aliento. Una noche, después de llegar tarde de nuevo, encontré a Roberto esperándome en la sala. Los niños ya estaban dormidos. «María Elena, ¿qué nos está pasando?», me preguntó con una mezcla de tristeza y resignación en su voz. Por un momento consideré confesarlo todo, decirle sobre Alejandro, sobre cómo me sentía atrapada en una vida que ya no reconocía como mía. Pero el miedo me paralizó. «No lo sé, Roberto», respondí evasivamente. «Supongo que así es la vida cuando tienes tantas responsabilidades». Él me miró fijamente por un momento, como si pudiera ver a través de mí. Luego, sin decir una palabra más, se levantó y se fue a dormir. Esa noche, acostada en nuestra cama matrimonial, con Roberto durmiendo a mi lado, me sentí más sola que nunca. La distancia entre nosotros era palpable, un abismo que parecía imposible de cruzar. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, la emoción y la pasión de mi relación con Alejandro. Por el otro, la culpa constante y el dolor de ver a mi familia desmoronarse poco a poco. Intenté convencerme de que podía mantener ambos mundos separados, de que podía ser una buena madre y esposa mientras vivía mi amor secreto. Pero cada día se hacía más difícil. Las mentiras se acumulaban, las excusas se volvían más elaboradas, y la distancia entre Roberto y yo crecía inexorablemente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba en negación. Me negaba a ver el daño que estaba causando. Me negaba a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Estaba tan inmersa en mi propia confusión y deseo que no pude ver las señales de que todo estaba a punto de explotar. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir, tal vez habría tomado decisiones diferentes. Pero en ese momento, atrapada entre el amor por mis hijos, la pasión por Alejandro y los restos de mi matrimonio con Roberto, solo podía seguir adelante, ciega ante la tormenta que se avecinaba. Nunca olvidaré la mañana en que todo comenzó a desmoronarse. Era un sábado aparentemente normal. El sol se filtraba por las cortinas de nuestra habitación y el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Me desperté tarde.
exhausta después de otra noche de culpa e insomnio. Roberto ya estaba levantado, podía escuchar su voz apagada hablando con los niños en la cocina. Me levanté y me miré al espejo. Las ojeras bajo mis ojos contaban una historia que me negaba a reconocer. Suspiré profundamente y me dirigí a la cocina, preparándome para otro día de fingir normalidad. «Buenos días», dije con una sonrisa forzada mientras entraba. Roberto apenas levantó la vista de su teléfono murmurando un saludo distraído. Sofía y Diego, sin embargo, corrieron a abrazarme. «Mami, ¿podemos ir al parque hoy?», preguntó Diego con entusiasmo. «Claro que sí, mi amor», respondí revolviendo su cabello. Pero cuando miré a Roberto, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Una mezcla de dolor, ira y determinación. «Niños, ¿por qué no van a vestirse para el parque?», dijo Roberto con una calma inusual. Tan pronto como los niños salieron de la cocina, se volvió hacia mí. «María Elena, tenemos que hablar», dijo con una voz que no reconocí. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente. «¿Sobre qué, Roberto?», pregunté tratando de mantener la compostura. «Creo que sabes muy bien sobre qué», respondió, deslizando su teléfono sobre la mesa hacia mí. «¿Quién es Alejandro?». En ese momento sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. En la pantalla del teléfono de Roberto había una foto mía, besando a Alejandro frente a un hotel. La imagen era clara, inequívoca. No había forma de negarlo. «Roberto, yo…», comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. «No te molestes en explicar», me interrumpió con una voz fría que nunca antes había escuchado en él. Llevo semanas sospechando, pero me negaba a creerlo. Contraté a un detective privado. Tengo todas las pruebas que necesito. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «Lo siento tanto, Roberto. Nunca quise que esto pasara». «¿Nunca quisiste que pasara?». Su voz se elevó ligeramente, pero se contuvo, consciente de que los niños podrían escuchar. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto, María Elena? ¿Meses? ¿Años?». No pude responder. El peso de mis mentiras y traición me aplastaba. Roberto me miró fijamente por lo que pareció una eternidad antes de hablar de nuevo. «No digas nada a los niños. Hoy iremos al parque como una familia normal, pero cuando volvamos quiero que hagas una maleta y te vayas». «¿Qué? Roberto, por favor, ¿podemos hablar de esto?», supliqué. «No hay nada de qué hablar», respondió con firmeza. «Has tomado tu decisión, ahora yo tomaré la mía». El día en el parque fue una tortura. Fingir normalidad frente a los niños mientras mi mundo se desmoronaba fue la cosa más difícil que he tenido que hacer. Roberto jugaba con Sofía y Diego, sonreía y reía como si nada hubiera pasado. Yo, por mi parte, apenas podía contener las lágrimas. Cuando regresamos a casa, hice mi maleta en silencio. Roberto me observaba desde la puerta de la habitación, su rostro una máscara de emociones contenidas. «¿Qué les diremos a los niños?», pregunté con voz temblorosa. «Les diremos que tienes que irte por un tiempo por trabajo», respondió Roberto. «Les explicaremos todo cuando sea el momento adecuado». Asentí, incapaz de discutir. Antes de irme, abracé a Sofía y Diego con todas mis fuerzas, prometiéndoles que los vería pronto. Sus caras confundidas me perseguirían durante mucho tiempo. Esa noche, me hospedé en un hotel, demasiado avergonzada para llamar a Alejandro. Pasé horas llorando, repasando cada decisión que me había llevado a este punto. ¿Cómo pude ser tan egoísta? ¿Cómo pude arriesgar todo por un affair? Lo que no sabía en ese momento era que Roberto apenas estaba empezando. En los días y semanas siguientes, mientras yo trataba desesperadamente de arreglar las cosas, él estaba ocupado preparando su venganza. Roberto consultó a un abogado de divorcios, uno de los mejores de la ciudad. Recopiló meticulosamente cada prueba de mi infidelidad, fotos, registros de llamadas, recibos de hotel.
Preparó documentos para solicitar la custodia completa de los niños, argumentando que mi comportamiento me hacía una madre inadecuada. Mientras tanto, comenzó a fortalecer su vínculo con Sofía y Diego. Les dedicaba todo su tiempo libre, los ayudaba con sus tareas, los llevaba a pasear los fines de semana. Se aseguró de que sintieran que podían contar con él para todo, que él era el pilar estable en sus vidas. Roberto también empezó a prepararse emocionalmente para la separación. Se inscribió en terapia, buscando ayuda para procesar su dolor y rabia. Allí conoció a Carmen, una psicóloga que se convertiría en su confidente y eventualmente en algo más. Yo, por mi parte, estaba sumida en el caos. Alternaba entre tratar de salvar mi matrimonio y buscar consuelo en Alejandro. Llamaba a Roberto constantemente, suplicando otra oportunidad, prometiendo que cambiaría. Pero él se mantenía firme. «Es demasiado tarde, María Elena», me dijo en una de nuestras conversaciones. «Has roto nuestra familia. No hay vuelta atrás». Intenté ver a los niños, pero Roberto controlaba estrictamente mis visitas. Cada vez que los veía notaba cómo se alejaban más de mí. Sofía, en particular, me miraba con una mezcla de confusión y resentimiento que me partía el corazón. «¿Por qué ya no vives con nosotros, mamá?», me preguntó una tarde durante una de mis visitas. «Es complicado, mi amor», respondí, luchando contra las lágrimas. «Pero quiero que sepas que los amo muchísimo a ti y a tu hermano». Ella solo asintió, sin parecer muy convencida. Mientras tanto, Roberto seguía adelante con su plan. Transfirió dinero a cuentas separadas, asegurándose de que yo no pudiera acceder a los fondos familiares. Cambió las cerraduras de la casa y canceló mis tarjetas de crédito. Poco a poco me estaba cortando de la vida que una vez compartimos. Lo que yo no sabía era que Roberto también estaba investigando a Alejandro. Contrató a un hacker para acceder a los archivos de la computadora de Alejandro, buscando cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Cada día que pasaba, me hundía más en la desesperación. Había perdido a mi familia, mi hogar, mi estabilidad. Alejandro trató de consolarme, pero incluso nuestra relación comenzó a tensarse bajo el peso de la culpa y las consecuencias de nuestras acciones. Una noche, sentada sola en mi pequeño apartamento alquilado, mirando las fotos de mis hijos, me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Había destruido todo lo que amaba por un romance que ahora parecía vacío y sin sentido. Lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. Roberto había estado preparando su golpe final, y pronto descubriría que había subestimado gravemente su determinación y su capacidad para la venganza. Mientras yo me sumía en la desesperación y el arrepentimiento, Roberto ejecutaba meticulosamente cada fase de su plan. Nunca imaginé que aquel hombre al que una vez consideré demasiado predecible y rutinario, fuera capaz de orquestar una venganza tan elaborada y devastadora. Todo comenzó la mañana después de que me echó de casa. Roberto se levantó temprano, como siempre lo hacía, pero esta vez con un propósito diferente. Se sentó en la cocina con una taza de café, su laptop abierta frente a él, y comenzó a trabajar en lo que él llamaría más tarde su proyecto de liberación. Lo primero que hizo fue contactar a Javier Mendoza, un abogado de divorcios conocido por su agresividad en los tribunales y su habilidad para conseguir acuerdos favorables para sus clientes. «Señor Mendoza», recuerdo que le dijo Roberto por teléfono, su voz firme y decidida. «Necesito su ayuda para divorciarme de mi esposa infiel y asegurar la custodia de mis hijos». La reunión con Javier fue programada para esa misma tarde. Roberto llegó a la oficina del abogado con una carpeta llena de pruebas, fotos mías con Alejandro, registros de llamadas, recibos de hotel, todo meticulosamente organizado y documentado. «Impresionante», comentó Javier mientras revisaba los documentos. «Con esto tenemos un caso sólido para la custodia exclusiva». Roberto asintió, su rostro una máscara de determinación. «Quiero que ella pierda todo», dijo con una frialdad que me habría helado la sangre si lo hubiera escuchado. «Mis hijos, nuestros bienes, todo». Javier esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Considere lo hecho, señor Gutiérrez. Con el aspecto legal en marcha, Roberto se enfocó en el aspecto financiero. Esa misma semana, visitó a su asesor financiero, Luis Herrera. Luis, necesito tu ayuda para proteger mis activos, le explicó Roberto. Quiero transferir todo a cuentas que solo yo pueda acceder. Luis, conociendo a Roberto desde hacía años, lo miró con preocupación. Roberto, ¿estás seguro de esto? Es un movimiento bastante drástico. Roberto le contó entonces sobre mi infidelidad, sobre cómo había destrozado nuestra familia. Luis escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a comprensión. Entiendo, dijo finalmente. Haré todo lo posible para proteger tus intereses. En los días siguientes, Roberto movió sistemáticamente nuestros ahorros, inversiones y propiedades a su nombre. Canceló nuestras tarjetas de crédito conjuntas y abrió nuevas cuentas solo a su nombre. En cuestión de semanas, me había dejado sin acceso a los recursos que una vez compartimos. Pero Roberto no se detuvo ahí. Sabía que para ganar la custodia de los niños, necesitaba demostrar que era el padre más apto y estable. Comenzó a documentar meticulosamente cada momento que pasaba con Sofía y Diego. Tomaba fotos de ellos haciendo la tarea juntos, cocinando, jugando en el parque. Guardaba sus dibujos, sus notas de la escuela, todo lo que pudiera demostrar su participación activa en sus vidas. También se inscribió en un curso de crianza positiva y comenzó a asistir a terapia. Necesito estar en mi mejor forma emocional para mis hijos, le dijo a su terapeuta, la doctora Carmen Vega, en su primera sesión. La doctora Vega, una mujer de unos 40 años con una mirada comprensiva, escuchó atentamente mientras Roberto le contaba nuestra historia. Has pasado por mucho, Roberto, le dijo, pero me alegra ver que estás tomando medidas proactivas para cuidar de ti mismo y de tus hijos. Las sesiones con la doctora Vega se convirtieron en un ancla para Roberto. No solo le ayudaron a procesar su dolor y su ira, sino que también le proporcionaron herramientas para manejar el estrés y comunicarse mejor con los niños. Mientras tanto, en casa, Roberto se aseguraba de mantener una rutina estable para Sofía y Diego. Les preparaba el desayuno cada mañana, los llevaba a la escuela, los ayudaba con sus tareas por las tardes y les leía cuentos antes de dormir. Quería que sintieran que, a pesar de mi ausencia, su vida seguía siendo segura y predecible. Una noche, mientras arropaba a Sofía, ella le preguntó, «Papi, ¿mamá ya no nos quiere?» Roberto sintió que se le encogía el corazón. «Tu mamá los ama mucho», respondió después de una pausa. «Pero a veces los adultos cometemos errores que lastiman a las personas que amamos». Sofía lo miró con sus grandes ojos marrones. «Tú nunca nos dejarás, ¿verdad, papi?» «Nunca», prometió Roberto, abrazándola con fuerza. «Siempre estaré aquí para ti y para Diego». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Roberto se sentó en la sala con su laptop. Abrió un documento que había estado elaborando durante semanas. Una cronología detallada de mi affair, incluyendo fechas, lugares y cualquier gasto que pudiera atribuirse a mis encuentros con Alejandro. Mientras trabajaba en el documento, recibió un mensaje de texto del detective privado que había contratado. «Tengo nueva información sobre el señor Morales. ¿Podemos reunirnos mañana?» Roberto respondió afirmativamente, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. ¿Qué más habría descubierto el detective sobre Alejandro? Al día siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, Roberto se reunió con el detective en una cafetería discreta. «Señor Gutiérrez», comenzó el detective, «hemos estado monitoreando las actividades del señor Morales como usted solicitó. Hemos descubierto algo interesante». Roberto escuchó con atención, mientras el detective le explicaba que Alejandro parecía estar involucrado en algunas actividades cuestionables. Nada concreto aún, pero había indicios de posibles irregularidades en algunos de sus casos legales. «Necesito pruebas concretas», dijo Roberto, su mente ya trabajando en cómo podría usar esta información. «Siga investigando».
Mientras conducía de regreso a casa, Roberto sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la posibilidad de exponer a Alejandro le daba una sensación de justicia. Por otro, se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Pero entonces, recordó el dolor en los ojos de sus hijos, la traición que había sufrido, y su resolución se fortaleció. No se detendría hasta que yo y Alejandro pagáramos por lo que habíamos hecho. Esa noche, después de acostar a los niños, Roberto se sentó en su estudio y comenzó a escribir un correo electrónico a Javier, su abogado. En él, detallaba todos los pasos que había tomado hasta ahora y compartía la nueva información sobre Alejandro. «Estoy listo para proceder con el divorcio», escribió al final. «Quiero que María Elena sepa exactamente lo que ha perdido». Mientras enviaba el correo, Roberto no podía saber que su plan estaba a punto de tomar un giro aún más dramático. La información sobre Alejandro resultaría ser solo la punta del iceberg, y las consecuencias de sus acciones sacudirían no solo nuestras vidas, sino también el mundo legal de la ciudad. El día que Roberto decidió poner en marcha su plan de venganza, yo me encontraba en Cancún con Alejandro, disfrutando de lo que creíamos sería un romántico viaje de negocios. Poco sabía que mientras yo me relajaba bajo el sol caribeño, mi vida estaba a punto de desmoronarse por completo. Recuerdo vívidamente esa mañana. Alejandro y yo estábamos desayunando en la terraza de nuestra suite, con vista al mar turquesa. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa salada y yo me sentía, por primera vez en semanas, casi feliz. «¿En qué piensas, hermosa?», me preguntó Alejandro, tomando mi mano por encima de la mesa. Suspiré, mirando hacia el horizonte. «En lo perfecto que es este momento», respondí. «Ojalá pudiera congelarlo para siempre». Alejandro sonrió, pero pude notar un atisbo de preocupación en sus ojos. «María Elena, sabes que eventualmente tendremos que enfrentar la realidad, ¿verdad?», asentí lentamente, sintiendo cómo la burbuja de felicidad comenzaba a desvanecerse. «Lo sé, pero por ahora solo quiero disfrutar esto contigo». Poco sabía yo que en ese preciso momento, a miles de kilómetros de distancia, Roberto estaba poniendo en marcha su elaborado plan de venganza. La mañana había comenzado temprano para Roberto. Se levantó antes del amanecer, preparó el desayuno para los niños y los llevó a la escuela como de costumbre. Pero tan pronto como dejó a Sofía y Diego en las puertas del colegio, su rostro cambió. La máscara de padre amoroso dio paso a una expresión de determinación fría. Su primera parada fue el banco. Entró con paso firme y solicitó hablar con el gerente. «Buenos días, señor Gutiérrez», lo saludó el gerente con una sonrisa cordial. «¿En qué puedo ayudarle hoy?». Roberto se sentó, su postura rígida. «Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas», dijo sin rodeos. «Quiero transferir todos los fondos de las cuentas conjuntas a una nueva cuenta a mi nombre solamente». El gerente parpadeó sorprendido. «Señor Gutiérrez, ¿está seguro? Eso es una cantidad considerable de dinero». «Completamente seguro», respondió Roberto. Su voz no dejaba lugar a dudas. «También quiero cancelar todas las tarjetas de crédito conjuntas». Mientras el gerente procesaba las transacciones, Roberto sacó su teléfono y envió un mensaje a su abogado. «Fase 1 completada. Procede con los documentos del divorcio». Salió del banco sintiéndose a la vez poderoso y vacío. Sabía que lo que estaba haciendo era drástico, pero en su mente era la única forma de protegerse a sí mismo y a sus hijos. Su siguiente parada fue una empresa de mudanzas. Había alquilado una casa nueva, más pequeña pero acogedora, en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. «Quiero que todo esté listo para esta tarde», le dijo al encargado. «Mis hijos no deben notar ninguna interrupción en su rutina». Mientras los camiones de mudanza se dirigían a nuestra casa familiar, Roberto hizo una llamada más. «Vanessa, soy Roberto. ¿Podrías venir a ayudarme con los niños esta tarde?». Vanessa, una madre soltera que Roberto había conocido en las actividades extracurriculares de los niños,
accedió de inmediato. Habían desarrollado una amistad cercana en las últimas semanas, y ella había sido un gran apoyo para él durante este difícil periodo. Mientras tanto, yo seguía disfrutando de mi mañana en Cancún, completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Alejandro y yo pasamos la mañana en la playa, riendo y jugando en las olas como dos adolescentes enamorados. Por un momento, olvidé toda la culpa y el dolor que había estado cargando. Fue solo cuando regresamos a la habitación del hotel para prepararnos para el almuerzo que noté algo extraño. Mi tarjeta de crédito había sido rechazada cuando intenté hacer una compra en la tienda del hotel. ¡Qué raro!, murmuré, frunciendo el ceño mientras miraba la tarjeta. Debe ser un error del banco. Alejandro me miró con preocupación. ¿Quieres que lo pague yo? Asentí distraídamente, sacando mi teléfono para llamar al banco. Fue entonces cuando vi los mensajes, decenas de llamadas perdidas de la escuela de los niños, de mi madre, incluso de algunas amigas, y luego, un mensaje de texto de Roberto que me heló la sangre. Espero que estés disfrutando tu viaje. Cuando regreses, encontrarás que las cosas han cambiado. No te molestes en volver a casa. Ya no es tu hogar. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Mis piernas cedieron y me desplomé en la cama del hotel. ¿María Elena? ¿Qué pasa? La voz de Alejandro sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Con manos temblorosas, marqué el número de Roberto. Fue directamente al buzón de voz. Luego intenté llamar a la escuela de los niños, pero me informaron que Roberto había dado instrucciones explícitas de que no se me proporcionara ninguna información. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad, Roberto estaba ocupado instalándose en la nueva casa con los niños. Vanessa había llegado para ayudar, trayendo consigo a su hijo de la edad de Diego. «Niños, sé que esto es un gran cambio», les dijo Roberto esa noche sentados todos en la sala de la nueva casa. «Pero quiero que sepan que los amo mucho y que siempre estaré aquí para ustedes». Sofía, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Pero dónde está mamá? ¿Por qué no está aquí?» Roberto tomó una respiración profunda. Mamá necesita tiempo para sí misma ahora, pero ustedes me tienen a mí, y también a Vanessa y a Miguel», dijo, señalando a Vanessa y su hijo. «Somos una familia diferente ahora, pero seguimos siendo una familia». Mientras los niños se adaptaban a su nuevo hogar, yo estaba desesperada en Cancún, tratando frenéticamente de conseguir un vuelo de regreso. Pero Roberto había sido minucioso. Mis tarjetas de crédito estaban canceladas, mis cuentas bancarias vaciadas. «Alejandro, necesito tu ayuda», le dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Roberto ha hecho algo, ha tomado a los niños, ha tomado todo». Alejandro me miró, una mezcla de culpa y miedo en sus ojos. «María Elena, creo que deberíamos haber visto venir esto. Te ayudaré a volver, pero las cosas van a ser muy difíciles a partir de ahora». Mientras volábamos de regreso a la ciudad esa noche, sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. No tenía idea de que la venganza de Roberto apenas estaba comenzando, y que lo peor estaba aún por venir. El avión aterrizó en la madrugada. Sentía como si hubieran pasado años desde que salí de esta ciudad, aunque solo habían sido unos días. Alejandro y yo bajamos del avión en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, despertándome de la pesadilla en la que sentía que estaba viviendo. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó Alejandro mientras esperábamos nuestro equipaje. Sacudí la cabeza, aturdida. «No lo sé. Necesito ver a mis hijos. Necesito hablar con Roberto». Alejandro asintió lentamente. «Te llevaré a un hotel. Mañana podremos pensar en nuestro próximo paso». Pasé la noche en vela, mirando el techo de la habitación del hotel, repasando una y otra vez los eventos que me habían llevado a este punto. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude arriesgar todo por un affair? A la mañana siguiente, me armé de valor y me dirigí a nuestra casa familiar.
o al menos lo que solía ser nuestra casa familiar. Cuando llegué, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. Un enorme camión de mudanzas estaba estacionado frente a la casa, y varios hombres sacaban los muebles que una vez compartimos. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Uno de los hombres de la mudanza me miró con indiferencia. «Estamos vaciando la casa, el propietario la ha puesto en venta». Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Roberto no solo se había llevado a los niños y nuestro dinero, sino que también estaba borrando cada rastro de nuestra vida juntos. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de Roberto. Para mi sorpresa, esta vez contestó: «María Elena». Su voz sonaba fría, distante. «Supongo que has vuelto de tu pequeña aventura». «Roberto, por favor», supliqué, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Necesito ver a los niños, necesitamos hablar». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Roberto habló. «Está bien, te enviaré la dirección. Ven esta tarde». Pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad frenética. Cuando finalmente llegué a la dirección que Roberto me había enviado, me encontré frente a una casa que no reconocía. Era más pequeña que nuestra antigua casa, pero acogedora. El jardín estaba bien cuidado, con juguetes de niños esparcidos por el césped. Respiré hondo y toqué el timbre. Los segundos que pasaron antes de que la puerta se abriera se sintieron como una eternidad. Finalmente la puerta se abrió. Roberto estaba allí, su rostro una máscara de calma. «Pasa», dijo simplemente haciéndose a un lado. Entré en la casa, mis ojos buscando frenéticamente a mis hijos. «¿Dónde están Sofía y Diego?», pregunté. «Están en la escuela», respondió Roberto. «Quería que tuviéramos esta conversación en privado». Me guió hasta la sala de estar. Fue entonces cuando noté a la mujer sentada en el sofá. Era atractiva, de unos 40 años, con una sonrisa amable pero cautelosa. «María Elena, esta es Vanessa», dijo Roberto. «Ha sido un gran apoyo para mí y los niños durante este tiempo». Sentí una punzada de celos y dolor. ¿Acaso Roberto ya me había reemplazado? «Siéntate, María Elena», dijo Roberto, su voz calmada pero firme. «Tenemos mucho de qué hablar». Me senté, sintiéndome como si estuviera a punto de enfrentar un pelotón de fusilamiento. Roberto se sentó frente a mí, Vanessa a su lado. «He preparado los papeles del divorcio», comenzó Roberto sin rodeos. «La custodia de los niños será mía, con visitas supervisadas para ti». «¿Qué? No puedes hacer eso», protesté, mi voz quebrándose. «Puedo y lo he hecho», respondió Roberto. «Tengo pruebas de tu infidelidad, María Elena. Tengo pruebas de que has descuidado a nuestros hijos por tu aventura con Alejandro». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Roberto, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error, lo sé, pero amo a nuestros hijos». Roberto sacudió la cabeza. «Es demasiado tarde para eso, María Elena. Has tomado tus decisiones, ahora debes vivir con las consecuencias». Fue entonces cuando Roberto sacó una carpeta y la puso sobre la mesa de café. «Pero eso no es todo», dijo, su voz adquiriendo un tono que nunca antes había escuchado en él. «Mientras investigaba tu affair, descubrí algunas cosas muy interesantes sobre tu querido Alejandro». Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, fotografías, registros bancarios, correos electrónicos impresos. «Parece que tu amante no es tan intachable como creías», continuó Roberto. «He encontrado evidencia de actividades ilegales en su bufete de abogados, lavado de dinero, sobornos, falsificación de documentos». Mi mente daba vueltas. No podía ser cierto. Alejandro, el hombre por el que había arriesgado todo, ¿un criminal? «He enviado copias de toda esta información a las autoridades», dijo Roberto. «En este momento, es probable que estén arrestando a Alejandro». Me derrumbé en el sofá, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Mi mundo, ya tambaleante, se había desmoronado por completo. «¿Por qué?», logré preguntar entre sollozos.
¿Por qué haces esto? Roberto me miró y por un momento vi un destello de dolor en sus ojos. Porque destruiste nuestra familia, María Elena. Porque lastimaste a nuestros hijos. Y porque mereces enfrentar las consecuencias de tus acciones. Se levantó señalando hacia la puerta. Ahora te sugiero que te vayas. Tu abogado se pondrá en contacto contigo con los detalles del divorcio y los arreglos de custodia. Mientras me tambaleaba hacia la puerta, sentí como si estuviera saliendo de mi propia vida. Miré hacia atrás una última vez, viendo a Roberto y Vanessa de pie juntos, una imagen de la nueva familia que había formado sin mí. Salí a la calle, el sol de la tarde cegándome momentáneamente. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de la secretaria de Alejandro. La policía está aquí. Alejandro ha sido arrestado. ¿Qué está pasando? Me apoyé contra un árbol, las piernas temblando. La venganza de Roberto había sido completa y devastadora. En cuestión de días había perdido a mi familia, mi hogar, mi amante y mi reputación. Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, me di cuenta de que este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un largo y doloroso camino de redención y reconstrucción, y tendría que recorrerlo sola. Los días que siguieron a la revelación de Roberto se convirtieron en un torbellino de caos y desesperación. Me sentía como una náufraga en medio de una tormenta, luchando por mantenerme a flote en un mar de consecuencias que yo misma había creado. La noticia del arresto de Alejandro se extendió como un incendio forestal por toda la comunidad legal. Los titulares gritaban: reconocido abogado penalista, arrestado por corrupción y lavado de dinero. Su rostro, que una vez admiré con tanto amor, ahora miraba fríamente desde las portadas de los periódicos y las pantallas de televisión. Recuerdo vívidamente la mañana en que me armé de valor para visitar a Alejandro en la cárcel. El edificio gris y sombrío parecía burlarse de mí mientras caminaba por sus pasillos estériles. Cuando finalmente lo vi, sentado al otro lado del cristal, apenas pude reconocer al hombre que creía conocer. María Elena, dijo con voz cansada, sus ojos hundidos y sin vida. No deberías haber venido. Alejandro, susurré, luchando contra las lágrimas. ¿Es cierto todo lo que Roberto dijo? Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Lo siento, María Elena. Nunca quise que te vieras involucrada en esto. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Todas las promesas, todos los sueños que habíamos compartido, todo se basaba en una mentira. ¿Por qué? Logré preguntar, mi voz quebrándose. ¿Por qué lo hiciste? Alejandro suspiró profundamente. El dinero, el poder. Se vuelve adictivo, María Elena. Empiezas con algo pequeño, pensando que puedes controlarlo, y antes de que te des cuenta, estás atrapado en una red de la que no puedes escapar. Salí de la prisión sintiéndome más sola que nunca. No solo había perdido a mi familia, sino que el hombre por el que lo había arriesgado todo resultó ser una farsa. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El juicio de Alejandro fue un circo mediático. Cada día, nuevas revelaciones salían a la luz, exponiendo la profundidad de su corrupción. Fue condenado a 7 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron demasiado indulgente. Mientras tanto, mi propia vida se desmoronaba a mi alrededor. El divorcio avanzaba implacablemente. Roberto, fiel a su palabra, obtuvo la custodia completa de Sofía y Diego. Mis visitas eran supervisadas y limitadas, y cada vez que veía a mis hijos, podía sentir cómo se alejaban más y más de mí. Recuerdo una visita particularmente dolorosa. Sofía, mi niña que siempre había sido tan cariñosa, apenas podía mirarme a los ojos. «Mamá», dijo con una voz que sonaba demasiado madura para sus 11 años. «¿Por qué nos dejaste?» Sentí como si me hubieran apuñalado en el corazón. «Sofía, mi amor, nunca quise dejarlos. Cometí un error terrible, pero los amo más que a nada en el mundo». Ella me miró.
sus ojos llenos de una mezcla de dolor y confusión que ningún niño debería experimentar. Pero nos dejaste por ese hombre malo. Papá dice que él hizo cosas terribles. No supe qué responder. ¿Cómo podía explicarle a mi hija la complejidad de las emociones adultas, la tentación, el error? Me di cuenta de que no había explicación que pudiera justificar el dolor que les había causado. Los meses pasaron, y poco a poco, intenté reconstruir mi vida. Encontré un trabajo modesto en una pequeña firma legal, lejos del glamour y la emoción que había experimentado con Alejandro. Alquilé un pequeño apartamento, decorándolo con fotos de Sofía y Diego, un recordatorio constante de lo que había perdido y por lo que estaba luchando. Fue durante este tiempo que recibí una llamada inesperada. Era Roberto. María Elena. Su voz sonaba cansada pero firme. Necesito que vengas a la casa. Hay algo que debes ver. Intrigada y nerviosa, me dirigí a la que una vez fue nuestra casa familiar. Cuando llegué, Roberto me estaba esperando en la puerta. «Pasa», dijo, guiándome hacia la sala de estar. Lo que vi me dejó sin aliento. Sentado en el sofá, luciendo demacrado y envejecido, estaba Alejandro. ¿Qué está pasando?», logré preguntar, mirando de Roberto a Alejandro y de vuelta. Roberto se sentó, indicándome que hiciera lo mismo. «Alejandro tiene algo que decirte», dijo simplemente. Alejandro levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y resignación. «María Elena», comenzó, su voz apenas un susurro, «he venido a confesarte toda la verdad». Durante la siguiente hora, Alejandro desenredó una telaraña de mentiras y engaños que me dejó aturdida. No solo había estado involucrado en actividades ilegales, sino que nuestra relación había sido parte de un elaborado plan para ganar acceso a información confidencial a través de mí. «Nunca quise enamorarme de ti», dijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero sucedió, y eso lo hizo todo aún más complicado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Toda nuestra relación, todos los momentos que creí especiales, habían sido una mentira. Roberto, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Quería que escucharas esto de su propia boca, María Elena. Quería que entendieras completamente las consecuencias de tus acciones». Me volví hacia Roberto, esperando ver triunfo o satisfacción en su rostro. En cambio, vi solo una profunda tristeza. «¿Por qué?», logré preguntar. «¿Por qué hacer esto ahora?». Roberto suspiró. «Porque es hora de que todos enfrentemos la verdad y asumamos la responsabilidad de nuestras acciones, incluido yo». Fue entonces cuando Roberto me reveló que su propia venganza había ido demasiado lejos. En su afán por castigarme, había manipulado evidencia y presionado a testigos. Su conciencia finalmente le había alcanzado. «He decidido confesar mis propias transgresiones a las autoridades», dijo. «Probablemente enfrentaré mis propias consecuencias legales». Salí de esa casa sintiéndome como si hubiera vivido varias vidas en el espacio de unas pocas horas. La verdad, en toda su brutal honestidad, había sido revelada. Alejandro, Roberto, yo, todos habíamos cometido errores, todos habíamos causado daño. En los días y semanas que siguieron, la justicia siguió su curso. Alejandro regresó a prisión para cumplir el resto de su sentencia. Roberto, fiel a su palabra, se entregó a las autoridades y fue sentenciado a libertad condicional y servicio comunitario. En cuanto a mí, me encontré en un lugar que nunca esperé, sola, pero finalmente libre de mentiras y engaños. El camino hacia la redención sería largo y difícil. Sabía que recuperar la confianza de mis hijos y reconstruir mi vida tomaría años, pero mientras me sentaba en mi pequeño apartamento, mirando las fotos de Sofía y Diego, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La justicia había sido servida, el castigo había sido dado, y ahora, finalmente, podía comenzar el largo proceso de sanar y perdonar.
no solo a los demás, sino también a mí misma.